La carretera estaba casi desierta. La nieve caía en silencio, cubriendo los letreros oxidados y los árboles secos que rodeaban el camino entre Durango y Zacatecas. Eran más de las 2 de la madrugada, y Daniel Ortega, un mecánico de 37 años, conducía su viejo sedán de regreso a casa después de un turno que se había alargado demasiado. El aire dentro del coche olía a café frío y a soledad. En el estéreo sonaba una vieja grabación, la voz de su hija Camila, cantando una canción infantil que él ya se sabía de memoria. Era su manera de sentirse acompañado, aunque sabía que en casa ella ya dormía, esperando que su papá cumpliera la promesa de no llegar tan tarde esta vez. Pero esa noche, el destino tenía otros planes. Mientras tomaba la curva del puente de los Álamos, algo frente a él lo hizo frenar de golpe. Una figura blanca, descalza, caminaba por la orilla de la carretera. Una mujer. El vestido que llevaba estaba rasgado, empapado, y brillaba bajo la luz anaranjada del farol como si fuera un reflejo de otro mundo. Daniel bajó un poco la ventanilla. «Señorita, ¿está bien?», preguntó con voz cautelosa, mientras el viento helado se colaba dentro. Ella no respondió. Sus labios temblaban, los ojos perdidos en algún punto lejano, como si su mente siguiera corriendo aunque su cuerpo ya no pudiera más. Llevaba en la mano un par de tacones plateados, y el maquillaje corrido le daba un aire casi fantasmal. Por un instante, Daniel pensó en seguir su camino. Ya había aprendido, a base de golpes, que meterse en la vida de los demás no siempre acaba bien. Pero algo en aquella mujer lo detuvo. Había una tristeza tan profunda en su mirada, que le recordó a su propio reflejo las noches en que aún lloraba la muerte de su esposa. Suspiró, abrió la puerta y se quitó la chaqueta. «Va a congelarse ahí afuera», dijo, colocándosela sobre los hombros con cuidado. Su piel estaba tan fría que parecía de mármol. Ella lo miró por primera vez. Sus ojos eran oscuros, intensos, llenos de miedo, pero también de algo más, culpa. «No quiero volver», susurró con voz quebrada. «¿Volver a dónde?», preguntó él. Ella negó con la cabeza, bajando la mirada. Daniel entendió que no iba a obtener respuestas esa noche, pero tampoco podía dejarla ahí. La invitó a subir al coche. Por unos segundos dudó, y luego, sin decir una palabra, abrió la puerta y se sentó en el asiento del copiloto. Durante varios kilómetros, nadie habló. El sonido del motor viejo y la nieve golpeando el parabrisas llenaban el silencio. De vez en cuando, Daniel la miraba de reojo, su respiración era irregular y parecía estar conteniendo el llanto. Finalmente, con voz baja, él rompió el silencio. «¿Quiere que la lleve al hospital o a la policía?». Ella reaccionó de inmediato, negando con fuerza. «No. A ninguno de los dos lugares. Solo, a donde no puedan encontrarme». La forma en que lo dijo le heló la sangre. Daniel tragó saliva y asintió, sin hacer más preguntas. Condujo hasta un pequeño restaurante de carretera que seguía abierto a esa hora. Una señora mayor, doña Lidia, los atendió con la misma amabilidad con la que había alimentado a Daniel durante años. Pidió 2 tazas de chocolate caliente y un plato de pan dulce. Cuando la mujer misteriosa sostuvo la taza entre las manos, el temblor de sus dedos era tan fuerte que el líquido casi se derramaba. «Gracias», dijo finalmente. Su voz era suave, pero cada palabra le costaba. «Me llamo Elena», añadió, después de un silencio largo. Daniel solo asintió. No la presionó. Pero mientras ella miraba las fotos antiguas colgadas en las paredes, parejas sonriendo, familias comiendo juntas, él notó algo: Elena no pertenecía a ese mundo sencillo. Su manera de hablar, su postura, la joya discreta en su muñeca, todo en ella gritaba que venía de un lugar diferente. De un lugar donde la gente no camina descalza bajo una tormenta. Cuando terminaron, Daniel insistió en llevarla a un pequeño motel que conocía. Pagó la habitación y le dejó la llave. Antes de irse, ella lo miró con un gesto extraño, como si quisiera decir algo, pero se contuvo. «Gracias por detenerte», susurró. Y cerró la puerta. Esa noche, mientras Daniel regresaba a casa, no pudo dormir. No por miedo, sino por curiosidad. Por esa sensación de que había algo detrás de esos ojos oscuros. Algo que pedía ayuda, o tal vez perdón. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. El sol apenas se filtraba por las cortinas del pequeño apartamento de Daniel Ortega en las afueras de Durango. El aroma del café llenaba la cocina mientras su hija Camila, de 7 años, se colgaba de su cuello riendo. Por un momento, todo parecía normal.
Pero en el fondo de su mente, Daniel seguía pensando en ella. Elena. No era la primera vez que ayudaba a un desconocido a la carretera, pero algo en esa mujer lo había dejado inquieto. Había una tristeza demasiado familiar en sus ojos, una que ni el calor del chocolate ni el descanso de una noche podían borrar. Cuando dejó a Camila en la escuela, Daniel decidió pasar por el motel. Quizás solo para asegurarse de que ella estuviera bien. Pero cuando llegó, encontró algo que lo hizo detenerse en seco. 2 patrullas de policía estaban estacionadas frente al lugar. El recepcionista, un hombre joven con cara de susto, discutía con los agentes. Daniel bajó del coche y se acercó. «Disculpe, ¿qué pasó?», preguntó. El hombre lo miró con desconfianza. «Una mujer se fue antes del amanecer. No dejó registro, ni identificación, nada. ¿Una mujer de cabello oscuro, con un vestido blanco?». «Sí, ¿la conocía?». Daniel sintió un nudo en el estómago. «La traje anoche. Estaba caminando sola por la carretera». El policía más cercano anotó algo en su libreta. «¿Su nombre?», preguntó. Dijo que se llamaba Elena, nada más. El agente se miró con su compañero, un intercambio silencioso que Daniel no entendió. Le agradecieron la información y le dijeron que se quedara disponible por si necesitaban contactarlo. Cuando regresó al coche, encontró en el asiento del pasajero algo que no había notado antes, su chaqueta, la que le había prestado a Elena. Dentro del bolsillo, doblado con cuidado, había un pedazo de papel. «Gracias por detenerte. Me salvaste la vida. No me busques». Daniel sostuvo la nota por largo rato. No entendía nada. ¿De qué la había salvado? ¿Por qué huía? Durante el resto del día trató de concentrarse en su trabajo en el taller mecánico El Pistón de Oro, pero los pensamientos lo traicionaban. Cada sonido del teléfono, cada cliente nuevo, cada sombra al otro lado de la calle lo hacía mirar 2 veces. Algo no estaba bien. Esa sensación crecía como una espina clavada en su pecho. Y esa noche, la verdad comenzó a salir a la luz. El viejo televisor del taller estaba encendido, como siempre, con el noticiero local de fondo. Daniel apenas escuchaba, hasta que la voz del presentador cambió de tono. «Última hora, desaparece la prometida del empresario Víctor Calderón, uno de los hombres más poderosos de Chihuahua. La joven fue vista por última vez horas antes de su boda. La policía ha iniciado una investigación. Aquí, una imagen de la mujer». Daniel se quedó helado. En la pantalla, una fotografía brillante mostraba a Elena, con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa radiante. Llevaba un vestido de diseñador, el mismo que ahora recordaba rasgado y cubierto de nieve. La taza de café se le resbaló de las manos. Los mecánicos que estaban cerca se acercaron a ver qué pasaba. «¿Qué tienes, Dani?», preguntó su jefe. Pero él no respondió. Sus pensamientos se arremolinaron en una tormenta de confusión. ¿Una novia fugitiva? ¿Una mujer rica caminando sola por la carretera? Nada tenía sentido, pero todo encajaba demasiado bien. Elena no era una víctima cualquiera. Era la prometida del hombre más temido de todo el norte. Víctor Calderón, dueño de constructoras, minas y hasta medios de comunicación. Un tipo conocido por su encanto en público y su oscuridad en privado. Daniel recordó la forma en que ella temblaba cuando mencionó la policía. Recordó su miedo, su urgencia, su silencio. Y comprendió algo que le erizó la piel. No había escapado de una boda, había escapado de una prisión. Durante los días siguientes, Daniel intentó convencerse de dejarlo pasar. No quería problemas, no quería arriesgar a Camila. Pero una noche, al llegar a casa, encontró algo imposible de ignorar. Frente a su puerta, bajo la lluvia, estaba Elena. Empapada, con el cabello pegado al rostro, abrazando un pequeño oso de peluche. El mismo que Camila llevaba siempre en su mochila. «Lo dejaste en el coche», dijo ella, con voz temblorosa. «Vi tu dirección en la etiqueta de la chaqueta». «¿Qué haces aquí?», preguntó Daniel, sorprendido. Ella lo miró, los ojos llenos de lágrimas. «No tengo a dónde ir». Daniel dudó. Tenía 1000 razones para cerrar la puerta, pero solo una para abrirla, su humanidad. La dejó entrar. Y ese simple acto de compasión marcaría el principio de algo mucho más oscuro. El silencio dentro de la casa era distinto esa noche. Daniel cerró la puerta detrás de Elena, y durante unos segundos ninguno de los dos dijo palabra.
Solo se escuchaba el leve goteo de la lluvia en el techo y el sonido de la respiración entrecortada de ella. Sus ojos estaban hinchados, su ropa empapada, y las manos le temblaban como si todavía siguiera corriendo. Daniel la guió hacia la sala y le ofreció una toalla. Ella la aceptó con una tímida sonrisa que se desvaneció enseguida. Parecía un fantasma perdido dentro de un hogar ajeno. Camila dormía en su habitación, ajena al torbellino que acababa de cruzar la puerta. Daniel miró a Elena, indeciso. Sabía que su vida se había vuelto frágil desde la muerte de su esposa, pero nunca había sentido tanto miedo de volver a confiar en alguien. «Puedo dormir en el sofá», dijo ella con voz débil. «No tienes que explicar nada», respondió él. «Descansa. Mañana veremos qué hacer». Sin embargo, esa noche Daniel no pudo cerrar los ojos. Desde su cuarto escuchaba los pasos suaves de Elena en la sala, el crujido del sofá cuando se movía, y a veces, los sollozos que trataba de contener. Algo dentro de él le decía que esa mujer no solo estaba huyendo de un hombre, sino de algo mucho más profundo. A la mañana siguiente, Camila fue la primera en notar la presencia de la desconocida. «¿Papá? ¿Quién es ella?», preguntó con los ojos muy abiertos. Elena, avergonzada, sonrió y se arrodilló frente a la niña. «Solo una amiga de tu papá. Vine a ayudar un par de días». Camila, en su inocencia, aceptó la respuesta sin más. Y para sorpresa de Daniel, en cuestión de días, las dos se habían vuelto inseparables. Elena cocinaba, ayudaba con las tareas, le contaba historias antes de dormir. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa volvió a sentirse viva. Pero en las noches, la sombra regresaba. Daniela escuchaba gritar dormida, mencionando un nombre con voz quebrada: «Víctor, no, por favor». Y al amanecer, fingía que nada había pasado. Una tarde, mientras lavaba las manos en el fregadero, Daniel notó algo en la muñeca de Elena. Una marca, como un moretón viejo, circular, perfectamente definida. Ella trató de esconderla al darse cuenta de su mirada. «¿Eso fue él?», preguntó Daniel. Elena bajó la vista. «No quiero hablar de eso». Pero él ya sabía la respuesta. A pesar del miedo, Daniel comenzó a sentir algo que no quería admitir. Cada vez que Elena sonreía, cada vez que se sentaban juntos a cenar o escuchaban reír a Camila, algo dentro de él se ablandaba. No era amor todavía, era algo más silencioso, la necesidad de protegerla. Una noche, mientras veían la televisión, apareció en el noticiero una actualización del caso Calderón. El empresario Víctor Calderón ofrece una recompensa millonaria a quien entregue información sobre el paradero de su prometida, Elena Vargas, desaparecida desde hace una semana. Daniel sintió el corazón detenerse. El rostro de ella llenaba la pantalla. Era como si el pasado hubiese tocado a la puerta. Elena se levantó abruptamente, respirando con dificultad. «Apágalo, por favor». Daniel lo hizo, sin preguntar nada. Pero el silencio entre ellos se volvió más denso que nunca. La mirada de ella era la de alguien que sabía que el tiempo se estaba acabando. Esa misma noche, Daniel encontró a Elena en el porche, abrazada a una taza de té, mirando hacia la nada. La luz de la luna delineaba su rostro cansado. «No puede seguir huyendo para siempre», dijo él, apoyándose en el marco de la puerta. «No estoy huyendo», susurró. «Solo estoy tratando de sobrevivir». Por primera vez, le contó parte de la verdad. Cómo Víctor la había alejado de su familia, cómo revisaba cada llamada, cada mensaje, cómo la amenazó con destruir la vida de cualquiera que intentara ayudarla. Y cómo, la noche antes de la boda, le dijo al oído algo que aún la perseguía. «Si me dejas en ridículo, te vas a arrepentir el resto de tu vida». Daniela escuchó sin interrumpirla. Y cuando terminó, solo dijo una frase: «Nadie merece vivir con miedo». Elena lo miró, y por primera vez en días, sonrió con sinceridad. Era una sonrisa frágil, pero real. Sin embargo, la calma no duraría. 2 días después, mientras Daniel trabajaba en el taller, un SUV negro se estacionó frente al portón. 2 hombres bajaron, con trajes oscuros y expresiones frías. «¿Usted es Daniel Ortega?», preguntó uno, mostrando una identificación falsa. «Depende de quién pregunta. Estamos buscando a una mujer. Morena, delgada, de unos 30 años. Podría haber pasado por aquí». Daniel negó, manteniendo el rostro sereno. Pero sintió la mirada de los hombres perforándole el pecho. Le dejaron una tarjeta con un número y una frase. «Si la ve,
nos llama. Será mejor para todos. Cuando se marcharon, Daniel se apoyó en el capó de un auto. Tenía las manos temblando. Sabía que tarde o temprano ellos volverían. Esa noche, Elena lo esperó en el porche. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. No puedo quedarme, dijo con voz apenas audible. No quiero que le pase nada a ti, ni a Camila. No te vas a ir, respondió Daniel, firme. No esta vez. ¿Y si me encuentran? Entonces los enfrentaremos juntos. Ella lo miró largo rato, como si no entendiera por qué alguien haría eso por ella. Y por primera vez, se permitió abrazarlo. La lluvia empezó a caer. Y entre el sonido del agua y los latidos acelerados, Daniel supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Durante unos días, la calma pareció regresar. Elena y Daniel intentaban fingir que nada pasaba, que la vida podía seguir siendo normal. Desayunos tranquilos, risas de Camila, música suave en la cocina. Pero en el aire había algo distinto, una sensación invisible de que alguien los observaba. Daniel empezó a notar pequeños detalles. La puerta del garaje entreabierta, huellas de neumáticos frente a la casa, un dron que sobrevoló el vecindario una tarde. Nada concluyente, pero suficiente para encender su instinto. Una noche, mientras Elena dormía, él decidió revisar la mochila con la que había llegado. No quería traicionar su confianza, pero necesitaba entender en qué estaba metido. Dentro encontró poca ropa, un rosario y una carpeta con documentos envueltos en plástico. Eran fotografías, transferencias bancarias y copias de contratos con la firma de Víctor Calderón. En todos los papeles aparecía el mismo nombre de empresa, Grupo Nayar. Daniel, confundido, siguió leyendo. Las fechas coincidían con proyectos del gobierno federal, y los montos eran obscenos. Millones desviados a cuentas fantasma. Al fondo de la carpeta, una hoja escrita a mano. Si algo me pasa, entregarlo a la periodista Laura Méndez. Ella sabrá qué hacer. En ese momento, todo encajó. Elena no solo había huido de una relación abusiva. Había escapado de una red de corrupción, y su prometido no era solo un empresario, sino un hombre con conexiones capaces de borrar a cualquiera del mapa. Daniel cerró la carpeta con las manos temblorosas. Si esos hombres volvían, no lo harían para negociar. A la mañana siguiente, Elena notó el cambio en su mirada. Ya sabes la verdad, ¿verdad? Dijo sin rodeos. Daniel no respondió. Solo asintió. Ella respiró hondo. Intenté entregarlo. Laura era mi amiga. Pero desapareció. Y cuando Víctor lo descubrió, supe que me iba a matar. Daniel se sentó frente a ella. No podemos seguir escondidos. ¿Y qué propones? ¿Ir a la policía? ¿A quién crees que compró primero? La desesperación en su voz era real. Daniel pensó unos segundos. Conocía a alguien, un viejo amigo, Esteban Rivas, ex policía, ahora periodista independiente. Un hombre que había perdido su placa por no callar. Esa tarde lo contactó desde un número desconocido. Necesito verte, dijo Daniel con tono firme. Es sobre Calderón. Del otro lado hubo un silencio largo. ¿Dónde estás? Esa noche, Daniel condujo hasta un viejo taller abandonado en las afueras de Toluca. El lugar olía a gasolina y humedad. Esteban lo esperaba con una linterna y un cigarro en la mano. No sabes en lo que te estás metiendo, hermano, fue lo primero que dijo. Daniel le mostró los documentos. Esteban los revisó uno por uno, su expresión cambiando con cada página. Esto puede hundir a medio gabinete, murmuró. Pero si él se entera que tú lo tienes, te va a borrar del mapa. De regreso a casa, Daniel manejaba con el corazón en la garganta. Sabía que había cruzado una línea invisible. Y al llegar, vio algo que lo paralizó. La puerta principal abierta y la luz del pasillo encendida. Elena. Camila. Gritó entrando. Elena salió corriendo del cuarto con la niña en brazos. Entraron, dijo entre lágrimas. Revolvieron todo. No se llevaron nada, solo la carpeta. Daniel sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Eso significaba que sabían exactamente qué estaban buscando. Esa noche, encerrados en el cuarto, Elena le confesó lo peor. No era solo corrupción, Daniel. Víctor estaba financiando operaciones fuera del país. Armas, contratos falsos, desapariciones. Su tono era de puro terror. Yo encontré las pruebas por accidente.
Y cuando se lo dije, me encerró 3 días. Juró que si hablaba, mataría a mi hermana. Daniel la abrazó, pero sus pensamientos ya iban más allá. Tenía que actuar. ¿Tienes alguna copia de esos documentos? Sí, respondió ella. En una memoria, escondida en el taller viejo de mi padre, en Metepec. A la mañana siguiente, sin decirle a nadie, Daniel salió rumbo a Metepec. El sol apenas asomaba y la carretera estaba desierta. Tenía la sensación de que alguien lo seguía. Miraba el retrovisor cada pocos segundos. Al llegar al viejo taller, todo estaba cubierto de polvo. Buscó detrás del escritorio, en las herramientas, y finalmente la encontró. Una pequeña memoria USB envuelta en cinta aislante dentro de una lata de café. Al guardarla, escuchó un ruido afuera. Pasos. Se asomó por una rendija. Un auto negro, el mismo SUV, se estacionaba frente al portón. 2 hombres bajaron. «Mierda», susurró. Corrió hacia la parte trasera y saltó por una ventana rota. El vidrio le cortó el brazo, pero no se detuvo. Escapó entre los matorrales, con el sonido de los gritos detrás de él. Cuando llegó a la carretera, sangrando y jadeando, solo pensó en una cosa: volver con Elena y Camila. Pero al tomar su teléfono, vio una notificación que le heló la sangre. Un mensaje desconocido, solo 3 palabras: «Ya tenemos a Elena». Daniel soltó el teléfono. El rugido de los autos en la autopista sonaba distante, como si el mundo se hubiera detenido. Y en ese instante lo entendió todo. No se trataba solo de salvarla. Tenía en sus manos la prueba que podía destruir a un monstruo. Y ese monstruo acababa de tocar lo que más amaba. Daniel condujo sin pensar. El volante temblaba entre sus manos, el parabrisas empañado por la lluvia. Cada segundo era una eternidad. Las palabras del mensaje retumbaban en su cabeza. «Ya tenemos a Elena». Marcó su número una y otra vez, pero siempre caía en silencio. Camila estaba a salvo, la había dejado con una vecina, pero el miedo lo estaba devorando. Sabía que si Elena estaba en manos de Calderón, el tiempo se acababa. Recordó las palabras de Esteban. «Si lo enfrentas, hazlo con algo más fuerte que tu rabia, o no saldrás vivo». Así que fue directo a su casa, tomó la memoria USB y la metió en el bolsillo interior de su chaqueta. También tomó una pistola vieja que guardaba de su época en seguridad privada. No era un hombre violento, pero esa noche no quedaba espacio para él. Miedo. El rastro lo llevó hasta las afueras de Valle de Bravo, a una hacienda abandonada junto al lago. Elena le había hablado una vez de ese lugar, era propiedad del abuelo de Víctor. Daniel apagó el motor lejos del portón y avanzó entre los árboles, empapado, con el corazón en la garganta. Desde una ventana vio luces encendidas. Dentro, 3 hombres armados, y en el centro del salón, Elena, atada a una silla, con la cara llena de golpes. Frente a ella, Víctor Calderón, impecable en su traje oscuro, sostenía una copa de vino. «Te di todo, Elena», decía con voz calma, casi amorosa. «Dinero, poder, una vida que muchas matarían por tener. Y tú decidiste traicionarme». Ella lo miraba con odio. «Lo único que quise fue ser libre». Víctor sonrió. «La libertad no existe, mi amor. Solo la obediencia o la muerte». El sonido de esa frase fue suficiente. Daniel irrumpió por la puerta lateral, apuntando con la pistola. «Suéltala, hijo de puta». Los guardias giraron al instante. Los disparos retumbaron en el aire, y Daniel se lanzó al suelo, cubriéndose detrás de una mesa. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía oír los balazos. Uno de los hombres cayó. Otro lo rodeó por detrás, pero Daniel lo golpeó con una llave inglesa oxidada. El olor a pólvora llenó el salón. «Víctor, tranquilo», aplaudió. «Vaya, el héroe de provincia. ¿De verdad crees que puedes ganarme?» «No vine a ganar. Vine a terminar esto», dijo Daniel, apuntándole al pecho. Víctor rió con desprecio. «Tú no entiendes. Esto no se trata de nosotros. Se trata del sistema. Del poder. Nadie te va a creer». Daniel sacó la memoria USB de su chaqueta y la levantó. «Entonces será el sistema el que caiga contigo». Víctor lo miró con una mezcla de sorpresa y furia. «No te atreverías». «Ya lo hice», respondió Daniel. En ese momento, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Esteban había cumplido su palabra, había enviado las pruebas a la prensa y a la fiscalía.
Las noticias ya estaban estallando en todos los canales. Víctor perdió el control. ¡Maldito! No sabes lo que has hecho. Corrió hacia Elena, intentando usarla como escudo, pero Daniel no dudó. Un disparo seco cortó el aire. El cuerpo de Víctor cayó al suelo, su copa de vino hecha añicos junto a él. El silencio fue absoluto. Daniel se acercó a Elena y la abrazó con fuerza. Ella temblaba, pero respiraba. Por primera vez en mucho tiempo, respiraba sin miedo. Horas después, las patrullas rodeaban la hacienda. Daniel y Elena, cubiertos con mantas, observaban desde lejos mientras los agentes sacaban cajas de documentos, computadoras y los cuerpos de los hombres de Calderón. Esteban se acercó. Lo lograste, hermano. Todo México verá quién era realmente ese monstruo. Daniel no dijo nada. Solo miraba el amanecer reflejarse en el lago. Elena, con voz quebrada, murmuró. No lo hiciste solo por mí, ¿verdad? No, respondió él. Lo hice por los que ya no pudieron hablar. Ella le tomó la mano. Por un momento, no hubo palabras. Solo el sonido del viento moviendo los árboles, como si el mundo intentara limpiar lo que había pasado allí. Semanas después, la historia de Víctor Calderón llenaba los titulares. Empresarios, políticos y militares fueron arrestados. La gente hablaba de corrupción, de redes ocultas, de un sistema podrido. Pero nadie sabía del hombre común que había desafiado al poder por proteger a una mujer y a su hija. Daniel no buscó fama ni reconocimiento. Volvió a su taller, donde todo había comenzado. Elena y Camila lo esperaban cada tarde, con risas y olor a pan recién hecho. A veces, por las noches, se quedaba mirando la carretera bajo la lluvia, recordando aquella primera vez que la vio con el vestido rasgado. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, sabía que esa noche había cambiado su destino. No por el amor, sino por la decisión de no mirar hacia otro lado cuando la oscuridad tocó su puerta. Porque en un mundo lleno de silencios, a veces basta con que una sola voz se atreva a hablar para romperlo todo.